Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, dio mucho de qué hablar. Hoy vamos a destapar un escándalo, un revuelo, un bombazo, un escándalo que nadie vio venir. Y la protagonista de esta historia es nada más y nada menos que la bellísima Demet Özdemir. Sí, la misma Demet que nos enamoró en Erkencikus Doğduğun Evkaderindir y Anfara. Pero esta vez, no estamos hablando de sus actuaciones ni de sus romances en pantalla. Hoy vamos a analizar esa foto, esa imagen que sacudió las redes sociales, que generó debates y que dejó a más de uno con la boca abierta. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de los famosos, la fama, la vida personal y cómo una simple foto puede llegar a convertirse en todo un terremoto mediático. Vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar las reacciones y a entender por qué esta imagen en particular generó tanto revuelo. Así que si son fans de Demet, si les encanta el chisme sano, o simplemente tienen curiosidad por saber qué pasó, están en el lugar correcto. Antes de empezar, y como siempre digo, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas y, por supuesto, todo el chismecito que nos encanta. Así que suscríbanse ahora mismo. Y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, comencemos. El mundo del espectáculo, especialmente el turco, es como una olla a presión. Siempre hay algo hirviendo, un rumor, una noticia inesperada, una polémica. Y Demet Özdemir, con su belleza, su talento y su creciente fama internacional, está constantemente en el centro de la atención. Pero, ¿qué pasó exactamente con esa foto? ¿Qué la hizo tan especial? Para entenderlo, primero tenemos que situarnos en el contexto. Demet, como saben, es una mujer muy reservada en cuanto a su vida privada. Aunque siempre ha mantenido una buena relación con la prensa, prefiere mantener su intimidad lejos de los focos. Sus romances suelen ser un tema recurrente, pero ella siempre ha intentado proteger sus relaciones y mantenerlas alejadas de la exposición mediática. Es una práctica común entre las celebridades turcas, quienes saben que cada paso, cada encuentro y cada relación puede ser objeto de especulación y análisis público. Demet Özdemir estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç. El matrimonio, que se celebró en 2022, duró poco más de 8 meses. La separación fue un shock para muchos, ya que parecían ser una pareja muy enamorada. Ambos eran muy populares y sus fans esperaban un largo y feliz matrimonio. La pareja, en el momento de su unión, parecía la encarnación del cuento de hadas, dos estrellas brillantes unidas en matrimonio. La ceremonia, fastuosa y digna de una revista, fue seguida por millones de personas. Las fotos, los vídeos, todo respiraba felicidad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad, a menudo, es diferente. La decisión de separarse, comunicada en sendos comunicados, llegó como un jarro de agua fría. Aunque ambos emitieron comunicados explicando que la decisión era mutua y que se separaban en buenos términos, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Y como era de esperarse después de la ruptura, cualquier movimiento de ambos, cada foto, cada declaración, fue analizada con lupa. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a la caza de cualquier detalle, cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre las razones de la separación. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. ¿Infidelidad? ¿Incompatibilidad de caracteres? ¿Presiones externas? Las especulaciones fueron tan variadas como numerosas. Ahora, vamos a la foto que lo cambió todo. No voy a ser específico sobre la naturaleza de la foto para no generar controversia. Pero sí les puedo decir que la foto se filtró en redes sociales. Aunque muchas veces son solo rumores, este tipo de filtraciones, en el mundo de los famosos, son muy comunes y suelen ser realizadas por personas cercanas a ellos. La naturaleza exacta de la imagen es irrelevante para el análisis del escándalo en sí, lo importante es la reacción que generó. La foto, independientemente de su contenido específico, mostraba una situación que para muchos era inesperada, poco común o incluso, según los estándares tradicionales, inapropiada. La falta de contexto y la interpretación subjetiva de la imagen fueron determinantes para que el revuelo se intensificara. La foto en cuestión mostraba algo que para muchos era inesperado.
Y aquí es donde la reacción del público fue clave. Las redes sociales explotaron. Comentarios, debates, especulaciones. Todo se desató a partir de esa imagen. La gente comenzó a cuestionar, a juzgar, a defender. La foto se convirtió en el tema de conversación. En foros, en canales de YouTube, en todos lados. La velocidad con la que se viralizó la foto fue impresionante. En cuestión de horas, la imagen se había difundido por toda la web, alcanzando a millones de personas en todo el mundo. Los hashtags relacionados con Demet y con la foto se convirtieron en trending topics en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. La reacción fue muy variada. Por un lado, estaban los defensores de Demet, quienes salieron en su apoyo condenando la invasión a su privacidad y pidiendo respeto. Estos seguidores, fieles a la actriz, defendieron su derecho a mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Argumentaron que la filtración de la foto era una clara violación de su intimidad y que la exposición pública de la imagen era inaceptable. Criticaron duramente a quienes compartieron y comentaron la foto, acusándolos de falta de ética y de respeto. También estaban aquellos que consideraban que al ser una figura pública, Demet debía asumir las consecuencias de sus acciones. Este sector de la audiencia, aunque no necesariamente aprobaba la filtración, argumentaba que al ser una celebridad, Demet debía ser consciente de que su vida privada estaría constantemente expuesta. Consideraban que al estar en el ojo público, Demet debía asumir las consecuencias de sus decisiones y que la foto, aunque no deseada, era una consecuencia natural de su fama. Este punto de vista, aunque controvertido, refleja una realidad del mundo del espectáculo: la fama conlleva una pérdida parcial de la privacidad. Y por supuesto, no faltaron los que simplemente opinaron sobre la situación, dando su punto de vista y alimentando el debate. Este grupo, el más numeroso, estaba formado por personas que, sin tomar una postura clara, simplemente expresaron sus opiniones sobre la foto, sobre la situación y sobre la propia Demet. Sus comentarios, muchas veces impulsados por el morbo y la curiosidad, contribuyeron a mantener el debate vivo y a amplificar el alcance del escándalo. Este tipo de reacción es común en las redes sociales, donde la gente se siente con la libertad de opinar y de expresar sus sentimientos sin cortapisas. La foto generó muchísimas preguntas. ¿Cómo se filtró? ¿Quién la filtró? ¿Con qué intención? ¿Qué consecuencias tendría para Demet? ¿Cómo afectaría a su imagen pública? Todas estas interrogantes, junto con los rumores que ya estaban en el aire por su divorcio, hicieron que la situación fuera aún más tensa. La pregunta sobre la procedencia de la foto fue la que generó más suspicacias. ¿Fue un ex, un amigo, un empleado? ¿Se trató de un error o de una acción intencionada? Las respuestas a estas preguntas, aunque importantes, nunca fueron desveladas por completo, lo que alimentó aún más la especulación. Uno de los aspectos más interesantes de este escándalo es cómo las redes sociales amplificaron la situación. Antes, este tipo de fotos, si se filtraban, tal vez no hubieran tenido tanta repercusión. Pero hoy en día, con la inmediatez de las redes, la foto se viralizó en cuestión de minutos. Los hashtags, las tendencias. Todo contribuyó a que la noticia llegara a todos los rincones del mundo. La inmediatez de las redes sociales, la facilidad para compartir información y la ausencia de filtros contribuyeron a que la foto se difundiera a una velocidad vertiginosa. Las redes sociales, con su capacidad de conectar a personas de todo el mundo, actuaron como un amplificador del escándalo, convirtiendo una situación privada en un evento público de gran magnitud. La propia Demet, como era de esperarse, no se pronunció públicamente sobre la foto. No emitió ningún comunicado, ni hizo ninguna declaración al respecto. Aunque por supuesto su silencio también fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una muestra de madurez y de respeto a su privacidad. Estos, admiradores de la actriz, consideraron que su silencio era la respuesta más adecuada ante una situación tan delicada. Interpretaron su silencio como una señal de que no iba a ceder a las presiones mediáticas y que iba a defender su derecho a la intimidad. Otros, en cambio, lo interpretaron como una confirmación tácita de lo que se veía en la foto. Este grupo más crítico consideró que el silencio de Demet era una prueba de que la imagen era real y que no tenía nada que objetar. Interpretaron su falta de respuesta como una señal de que no estaba dispuesta a negar o a explicar la situación. Esta postura, aunque minoritaria, refleja la tendencia de algunas personas a buscar una confirmación de los rumores, incluso en el silencio.
Pero lo importante es que este episodio nos sirve para reflexionar sobre varias cosas. Primero, sobre la importancia de la privacidad en la era digital. ¿Hasta qué punto las figuras públicas deben exponer su vida privada? ¿Dónde está el límite entre la fama y la intimidad? El escándalo de la foto de Demet Özdemir nos obliga a cuestionar los límites de la privacidad en un mundo hiperconectado. ¿Tienen las celebridades el derecho a mantener su vida privada alejada del escrutinio público? ¿O por el contrario, la fama implica una renuncia a la intimidad? Estas son preguntas difíciles de responder, pero necesarias para reflexionar sobre los derechos y responsabilidades de las figuras públicas. Segundo, sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la amplificación de este tipo de situaciones. ¿Cómo afectan las noticias, los rumores y las especulaciones a la vida de las personas famosas? Los medios de comunicación y las redes sociales, con su afán por conseguir la primicia, pueden llegar a ser implacables a la hora de informar sobre la vida privada de las celebridades. Los rumores, las especulaciones y las noticias sensacionalistas pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas famosas, afectando su reputación, su carrera y su bienestar emocional. Y tercero, sobre la necesidad de respetar a las personas, independientemente de su fama o su profesión. Todos tenemos derecho a nuestra intimidad y a nuestra privacidad. El respeto a la privacidad es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todas las personas, independientemente de su posición social, su fama o su profesión. El escándalo de la foto de Demet Özdemir nos recuerda la importancia de tratar a los demás con respeto y de evitar cualquier forma de acoso, hostigamiento o invasión de la privacidad. El escándalo de la foto de Demet Özdemir nos deja varias lecciones. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con problemas y con el derecho a vivir su vida sin ser juzgados constantemente. Las celebridades, a pesar de su aparente perfección, son seres humanos con las mismas necesidades y emociones que todos los demás. El escándalo nos recuerda que debemos tratar a las figuras públicas con empatía y respeto, reconociendo su derecho a la intimidad y a la privacidad. También nos muestra el poder de las redes sociales y cómo una simple imagen puede llegar a generar un impacto enorme. Las redes sociales, con su capacidad de conectar a personas de todo el mundo, son una herramienta poderosa que puede ser utilizada para el bien o para el mal. El escándalo de la foto de Demet Özdemir nos muestra cómo una simple imagen puede generar un impacto enorme, viralizándose a una velocidad asombrosa y generando un debate global. Nos recuerda la importancia de utilizar las redes sociales de manera responsable y de ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones en línea. Y por último, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia postura frente a este tipo de situaciones. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué papel jugamos nosotros, los espectadores, en este tipo de escándalos? Cada uno de nosotros como espectadores tiene una responsabilidad a la hora de reaccionar ante este tipo de escándalos. Debemos preguntarnos cómo contribuimos a la difusión de la información, cómo interpretamos las noticias y cómo juzgamos a las personas involucradas. Debemos ser conscientes de que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto en la vida de los demás. En definitiva, la foto de Demet Özdemir fue mucho más que una simple imagen. Fue un detonante, un catalizador de reacciones, de debates y de reflexiones. Y aunque no voy a darles mi opinión personal sobre la imagen, sí les puedo decir que la situación nos invita a ser más empáticos, más respetuosos y más conscientes de cómo nuestras palabras y nuestros actos pueden afectar a los demás. El escándalo de la foto de Demet Özdemir es una oportunidad para reflexionar sobre la fama, la privacidad y la responsabilidad social. Nos invita a cuestionar los límites de la exposición mediática, a ser más empáticos con las figuras públicas y a utilizar las redes sociales de manera responsable. Y bueno, hasta aquí el análisis de este escándalo que nadie vio venir. Espero que les haya gustado el vídeo. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué opinan sobre todo este asunto? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus pensamientos, sus opiniones, sus reflexiones. La conversación está abierta. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de la farándula turca y de las intrigas que rodean a nuestra querida Demet Özdemir. Si les gustó, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao.